Pues buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la Feria de Dones de Ecoversidades. Y hoy pues es nuestro primer día y nos acompaña una querida amiga. Ella es Odalis. Ella es ecuatoriana, bioquímica, farmacéutica, investigadora, divulgadora científica y escritora aficionada. Desde niña aprendió de plantas medicinales con sus abuelas. Al crecer buscó la forma de ayudar de juntar el conocimiento ancestral con la ciencia. Actualmente trabaja como investigadora en el Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica y como divulgadora científica del Instituto de Genética y Biología Molecular Bárbara McClintock en Perú. Ha participado en investigaciones relacionadas a la nutrición, ambientes alimentarios escolares, epidemiología, venenos de serpientes y plantas medicinales. Este, Bienvenida, Odalis. Te voy a pasar la bolita para que nos vayas yendo. Ya. Solo déjame comparto pantalla y empecemos. Listo. Bueno, este es un taller de recolección y secado de plantas medicinales para infusiones. Como Albert ya lo dijo, soy bioquímica farmacéutica, pero siempre me han llamado la atención las plantas medicinales desde que era muy pequeña, porque mis abuelas siempre estuvieron hablándome de ellas. Ya. Entonces, una de las cosas que siempre me ha gustado es decir de quién viene el conocimiento. Entonces, por eso están ellas hoy aquí. Como pueden ver, y es de ellas heredé la semilla de la memoria y el camino para sanar. Tenemos a mi bisabuela paterna, a mi abuela paterna, a mi tía abuela, que es como mi abuela, y a mi abuela materna. Sin ellas creo que nada de esto sería posible y simplemente hoy no estaría aquí hablando de plantas medicinales. Ya. Como lo mencionaba, esta es una forma de juntar las dos cosas, el conocimiento científico y el conocimiento ancestral de nuestras abuelas. Entonces yo siempre he considerado que es escuchar, observar, respetar y agradecer. Hablando un poco de esto, como una forma de abrir este espacio, lo que quería es que me hablen un poco de ustedes. ¿Qué los trae a este lugar? Y si tienen alguna planta espiritual o alguna planta que digan es mi favorita y me llama la atención por tal razón. Pues yo crezco mucho romero en mi casa y es como la hierba que me rescata cuando me resfrío. Es como la vieja confiable. Bien, a veces me doy baños con la misma para relajarme. También el eucalipto, le tengo mucho cariño y venía aquí porque también crezco mucho orégano, entonces quiero procesarlo y secarlo. Y ¿Ya? paso la bolita a Beth. Gracias. Sí, ¿me pueden escuchar bien antes de que sigo? Sí. Sí, me escuchan. Pues gracias. Ahorita estoy en la pradera o las grandes llanuras y aquí uno pensaría que solo hay zacates, ¿verdad? Que no es muy fértil como en Centroamérica o Suramérica.
Sin embargo, hay varias plantas y ecosistemas donde crezcan plantas medicinales y comestibles. Uno de los más notables con los pueblos indígenas aquí es, creo que lo llaman sábila en español, sage, ¿verdad? Y eso es una forma de hacer algo que se llama smudging. Eh, en español no sé cómo sería, pero lo enciendes y lo pasas por todo la sala o el cuarto donde estás y tiene una forma de unificar, de unir la gente y creo que con eso comienzo, con esa planta. Joao, Hola, hola. Bueno, hay algunas plantas que yo soy bastante tragón, entonces me gustan en particular las plantas de sabor agradable. Para mí, por ejemplo, el orégano, el romero, y siempre me va el nombre porque me confunde porque es una planta que tiene nombres muy distintos en portugués y castellano. La que se utiliza para hacer el pesto, albahaca. Son plantas que, digamos, desde la culinaria me gustan mucho, ¿no? Pero si fuera para elegir una planta que más marca mi historia, me gusta la ruda, porque la ruda asocio mucho con prácticas espirituales de limpia y es un olor muy característico que me ha marcado desde la infancia. Y bueno, paso a Kevin. Muy, ¿Me escucha? Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, Buenas noches con todos, un gusto estar aquí. Y yo estoy igualmente desde Ecuador. Para mí es la primera experiencia porque me interesa esta parte de eh, y sobre todo su utilidad. Considero que en nuestra región está rica en recursos y es una forma de poder ampliar mis conocimientos. Eh, la planta más importante para mí es siendo lo que es ah, Bueno, continuemos, ¿ya? Ahora, este camino es un diálogo entre la sabiduría de las abuelas y el conocimiento científico actual, ¿ya? Como podemos ver aquí en esta imagen, era justo lo que quería demostrar, cómo las plantas vienen desde la tierra, desde la chakra, hasta un elemento que está completamente ya seco, procesado y que tiene propiedades medicinales. Justo estas imágenes que ven aquí son imágenes de un proyecto que tengo en una escuela en Quito, donde tenemos un huerto medicinal del cual secamos las plantas medicinales y luego preparamos cosas para crear lo que es una fitobotica, de tal forma que se regrese a la ancestralidad y a usar las plantas medicinales. Ya. Y tenemos las abuelas, la ciencia y qué pasaría si los unimos. Las abuelas nos dan lo que es el ritual, la intuición y la transmisión oral. La ciencia es el análisis, la observación sistemática y el método científico, y si lo unimos, lo que buscaríamos es honrar a ambos, no imponer, sino tejer. Siempre una forma de juntar lo científico con lo ancestral ha sido algo muy nombrado siempre, pero yo siento que nunca se llega en realidad a una sinergia. Porque lo que normalmente vemos es que se toma el conocimiento ancestral, se hace lo que son preparados, se los investiga, pero nunca se da el verdadero valor a las personas que nos dieron el conocimiento. Nunca se toma en cuenta a estas personas que están detrás de todo el conocimiento. Si vemos en la ciencia, existe un sinnúmero de artículos científicos sobre plantas medicinales
sobre plantas medicinales de todos los países, ecuatorianas, mexicanas, de todo. Pero ¿de dónde salió el verdadero conocimiento y la primera chispa de conocimiento para que se realicen estos estudios? ¿Ya? En mi caso, la primera chispa de conocimiento de plantas medicinales nació de mis abuelas. Por eso es que lo menciono así como que mucho, porque siempre digo, sin ellas yo no estaría aquí. Si yo no viniera de una familia que es originaria de un pueblo rural, jamás hubiera aprendido sobre plantas medicinales. Y tal vez el rato de que hubiera estudiado bioquímica no hubiera surgido esa necesidad de combinarlas. ¿Ya? Ahora, dentro de la ciencia y las plantas medicinales, generalmente, como les digo, se deja de lado lo que son los conocimientos de una persona. Ahora, lo que a mí me gusta implementar y lo que recomiendo implementar para lo que es la recolección de plantas medicinales es una ficha etnobotánica. Que una ficha etnobotánica es básicamente una tablita chiquita, como la que está aquí. Se diferencia de una ficha botánica porque tiene mucho más conocimiento, es decir, emplea la ciencia y la memoria cultural. Registra preparaciones tradicionales, creencias, relatos o historias locales, experiencias de la comunidad. En esta no simplemente es una ficha botánica como la que se suele ver en la ciencia, que simplemente tiene la forma prensada, el nombre científico, quién la recolectó, dónde se la recolectó y la hora de recolección. Una ficha etnobotánica es algo que implica mucho más, es mezclar las dos cosas. Por ejemplo, esta es una ficha etnobotánica de un proyecto que recogía información de comunidades guarao. Entonces, se juntaba el nombre científico, la familia, la descripción, el hábitat, el nombre guarao, que es el nombre que se tiene tradicionalmente, la ubicación, el nombre del informante, porque de esta forma damos visibilidad a la persona que nos informa. Los usos medicinales, otros usos medicinales, posibles componentes químicos y el uso que le da el wisidato. El wisidato en esta comunidad es la persona que está encargada de curar y de sanar. ¿Ya? Y de esta forma es una convergencia de las dos cosas. Porque siempre digo, es dar nombre al actor y al verdadero dador de conocimiento. ¿Ya? Ahora, aprendimos cómo es la forma de llevar un registro, que no necesariamente va a ser una tabla como esta, porque algunos tenemos un cuadernito o algo, pero lo importante es justamente esto, o sea, visibilizar al verdadero actor del conocimiento, tener los conocimientos clave, porque al menos en mi caso, mi bisabuela, que la vieron en la primera foto, mi bisabuela ya falleció cuando yo era pequeña. El conocimiento que tengo es pequeño conocimiento que yo recuerdo de cuando hablaba con ella, de las aguas que ella me daba, pero estoy segura de que olvidé la mayor parte. Entonces, este es el proceso de tener un respaldo para nosotros mismos. Hoy en día, a pesar de que tenemos mucha tecnología y también un poco a causa de eso, hemos dejado de lado el respaldo que tenemos cada uno, porque simplemente tenemos la noción de que va a estar ahí. Va a estar ahí el conocimiento, va a estar ahí presente y lo vamos a poder encontrar cuando queramos. Últimamente lo que decimos es, no importa porque buscar en internet y lo voy a encontrar una vez que lo vuelva a buscar. Sin embargo, hay conocimientos de plantas ancestrales, de plantas nativas que hoy en día ya no se tienen. Incluso yo diría que dentro de esta ficha se puede incluir lo que es un dibujo o una planta prensada. Actualmente en algunos países se están perdiendo las plantas nativas y ancestrales. Un claro ejemplo es que en Ecuador se ha perdido el címbalo. El címbalo era una planta ancestral que se usaba para curar el espanto de niños. Hoy en día no existe la planta como címbalo así. Hay muy poquitas y al menos la última vez que trataron de reproducirlo no fue posible porque las semillas como tal del címbalo ya tienen una plaga. Para tratar de reproducirlas tuvieron que llegar a un punto
de clonar la planta y repoblar la planta. Pero va a llegar a un punto donde que ya no tendremos ni siquiera el primer espécimen para repoblar esta planta. Sin el conocimiento ancestral registrado, olvidaríamos para qué se usaba esta planta. Llegamos a un punto donde que se prefiere el uso de medicamentos, tomar una pastilla antes de usar una planta medicinal. Y por ende, sin su uso seguido y sin un registro adecuado, se va perdiendo. Ya, ahora sí, la parte de la recolección de las plantas medicinales. Algo que me gusta mucho mencionar es, no es lo mismo una planta estresada que una planta feliz. Las plantas también se estresan, las plantas también sufren cambios. Y una planta estresada tiene una diferente composición de metabolitos secundarios, que son los metabolitos que nos dan las propiedades medicinales de una planta. No es lo mismo emplear una planta que ha tenido todas las condiciones ambientales, que ha tenido agüita, ha tenido sol, a una planta que ha estado en sequía. Toda la composición de la planta va cambiando y por ende las propiedades medicinales cambian. Es muy interesante que a veces pasa que las plantas medicinales de un solo sector son las que nos funcionan para curarnos, comparadas con plantas medicinales de otro. Una tiene que ver mucho con el proceso espiritual de la planta, pero otra también tiene mucho que ver con el lugar donde se encuentra la planta. La planta y los metabolitos van cambiando dependiendo del lugar donde se encuentra la planta, la forma en la que fue secada, la hora de recolección. Influye mucho. Si la planta estuvo mojada o no una vez que la recolectamos. Es por esto que muchas personas a veces dicen, no, no me hace bien el agua de remedio. Pero ¿por qué no funciona? Hay muchos factores detrás para que esto no funcione. Uno de estos y el más esencial es la recolección de la planta. Entonces, la planta, número uno, no tiene que estar estresada. Tiene que ser una planta feliz, es decir, no haber sufrido una sequía, no haber estado podada recientemente, sino que tenga condiciones normales. Debe ser recolectada en un momento del día específico, es decir, temprano en la mañana o al final de la tarde, evitando el sol intenso. Pero este temprano en la mañana es después de que pase el sereno, que no contenga las gotitas que sabe tener. Las condiciones climáticas no se debe recolectar durante o justo después de lluvias intensas, porque de igual forma cambian los metabolitos. Existen factores ambientales como suelo, la exposición solar, la humedad y la contaminación que afecta la composición bioactiva. Y siempre se tiene que considerar el principio ético, es decir, recolectar sin depredar, favoreciendo la regeneración natural. Como les digo, hoy en día hay muchas plantas medicinales que se están perdiendo. Y si tomamos toda la planta que queremos, esta no se va a regenerar. Siempre es recolectar lo que necesito y lo que necesito para secar o simplemente lo que necesito para ese momento y no recolectar más de la cuenta. Sobre todo cuando son plantas que no hay comúnmente. Y una de las cosas que me gusta y siempre menciono es pedir perdón y pedir permiso. Es algo muy ancestral y muy espiritual, creo yo, pero hace la diferencia. Cuando una persona, al recolectar su propia planta medicinal, pide perdón y permiso a una planta, la planta nos está dando su permiso para cortarla. Porque si nos damos cuenta, le estamos quitando una parte. Estamos haciendo que cambie su proceso biológico. Si cortamos la flor, estamos engañando a la planta para que vuelva a generar flores y no complete su ciclo de vida y muera. Por eso también es lo que les mencionaba. Se han preguntado por qué una planta nos cura a unos y a otros no. Bien. Y aquí viene un poco de lo que la ciencia nos dice. Generalmente se cree que la medicina ancestral está completamente distanciada de la medicina tradicional. Sin embargo, no es así. Existen
algunos lineamientos que nos ayudan a identificar directrices de cómo hacer el correcto secado y recolección de plantas medicinales. Hay muchas personas que consideran que como es una planta medicinal, no tiene lineamientos. Sin embargo, sí los tiene. Y los dan organizaciones mundialmente reconocidas como es la Organización Mundial de la Salud, quien da directrices sobre buenas prácticas agrícolas y de recolección. Entonces, dentro de estas prácticas agrícolas existe lo que es la identificación botánica precisa, evitar la confusión con especies tóxicas o no deseadas, la selección del área de recolección, escoger zonas limpias, libres de pesticidas y contaminantes. Hoy en día, debido a la situación mundial, es algo complicado estar 100% seguro de que una zona está libre de pesticidas y contaminantes, pero por tal razón siempre es recomendable, al menos las plantas medicinales que vamos a usar nosotros mismos, tratar de cultivarlas nosotros. Existen muchas plantas medicinales que se pueden cultivar en macetas y viven tranquilamente en un departamento o que pueden crecer incluso en agua, en vasos de agua, no necesitan ni tierra. La conservación del ecosistema, garantizar que la recolección no ponga en riesgo poblaciones naturales. El registro y trazabilidad, anotar fecha, lugar, condiciones de recolección y los recolectores. Esto tiene dos razones. Una de las razones es para poder volver a la misma planta si es que se hace un análisis o si es que no se hizo bien y poder saber dónde está. Y otra también que está relacionada con la selección del área de recolección. Hay algunas plantas que sí son tóxicas, hay algunas plantas que están en contacto con pesticidas y contaminantes, y al menos si hablamos científicamente y vamos a hacer un análisis de laboratorio después, sí es necesario saber qué plantas están expuestas, una para no volver a usarlas y otra también para tener una notificación sanitaria de esto. Las condiciones de secado y almacenamiento: se debe secar en lugares ventilados, sin sol directo y almacenar en recipientes limpios. Responsabilidades éticas y sociales, el respeto al conocimiento tradicional de comunidades locales, la promoción de un comercio justo y sostenible y asegurar que la recolección contribuya a la salud sin dañar el medio ambiente. Todas estas directrices yo siempre he considerado que es algo que intrínsecamente los pueblos originarios lo hacen, sin necesidad de tener un libro como tal de la OMS. Ya. Es algo que siempre las personas están viendo, o sea, siempre están identificando, no de una forma botánica precisa, porque no es que usemos el nombre científico todo el tiempo, pero sí lo que hacemos es evitar la confusión con la especie tóxica, evitar la confusión con otra clase de especie. Existen especies que son muy similares y lo único que cambia es quizá el color de la flor o el borde de la hoja, ¿ya? Ahora, aspectos a tomar en cuenta durante la recolección. Primero, desinfectar las tijeras de poda con gasa y alcohol antes de cortar una especie vegetal y entre cada especie vegetal. Las plantas en realidad tienen un sinnúmero de principios activos. Si cortamos con la misma tijera sin haber limpiado, mezclamos los principios activos de una planta a otra. Llenar una ficha de recolección botánica en el lugar donde se toma la muestra. En realidad no es necesario una ficha como tal, a menos que queramos seguir un proceso riguroso, pero como les decía, al menos tener un registro en una libreta o en un librito de anotación de dónde estoy cogiendo mi plantita. Nos ayuda mucho también a tomar en cuenta cuando empezamos a guardar en frascos y empezamos a tener en nuestras casas. em, Cuándo la recolectamos, cuándo la tuvimos, qué plantita es la que nos hizo bien, de qué lugar. Al menos en mi caso, lo que me pasa mucho es que, por ejemplo, yo plantas de la ciudad, si las tomo no me hacen bien, pero si tomo las plantas de Piraló, me hacen bien. Como les digo, tiene mucho que ver de dónde viene la planta. Guardar la muestra en una bolsa de papel y dirigirse lo más pronto posible a un laboratorio para poder procesarla o a nuestras casas. La razón de guardar en una bolsa de papel es muy necesario porque al guardarlas en fundas plásticas, las plantas sudan.
como son seres vivos, siguen teniendo proceso de respiración. Al sudar, los metabolitos de la planta se dañan. Existen aceites que se oxidan. En cambio, en una bolsa de papel se guardan mucho mejor. Y después de esto es el procesamiento de la muestra, que es separar las partes de la planta que no se encuentran en buen estado, las hojas que están amarillas, las hojas que han sido comidas por algún insecto, retirar cualquier insecto que pueda haber, lavar con agua potable y luego sumergirla en agua destilada por 10 minutos una o dos veces. Es agua destilada o agua hervida. Lo recomendable y lo que nos dicen las guías es que sea agua destilada, sin embargo, puede ser agua hervida normal. Y después de eso se va a lo que es el proceso de secado. Como ven, no son pasos muy complicados de seguir, pero sí hacen una gran diferencia al momento de usar las plantas después, cuando ya tenemos lo que es la infusión o cuando usamos las plantas para otro tipo de cosas. Y el secado de las plantas medicinales. De forma artesanal, las plantas medicinales se secan y se deben secar en papel periódico o un papel absorbente y que se seque fácil. Después de que fueron lavadas y escurridas, se las coloca en el papel periódico como se ve en la imagen. Y el secado debe ser lento y con buena ventilación. Nunca al sol directo porque degrada flavonoides y aceites esenciales. Siempre debe ser en sombra, en un lugar ventilado. Esto es mejor para flores y hojas. Ahora, si queremos secar tallos o raíces, esto ya es diferente. ¿Ya? Y por acá tenía lo que eran las bolsitas. Ah, las bolsas de papel generalmente son estas, de aquí. Son bolsas de papel normales que se encuentran en los mercados y estas ayudan a guardar mucho mejor las plantas. Incluso después de que están secas se puede guardar aquí. Y aquí hay un ejemplo de plantas bien secas y plantas mal secas. Las tres hojas que se ven aquí son hojas de higo. Las hojas de higo tienen una alta cantidad de aceites esenciales. Como pueden ver, está como de la que fue secada de peor forma a la que fue secada de mejor forma. Las tres hojitas fueron recolectadas del mismo árbol a la misma hora en el mismo lugar. La única diferencia es la forma de secado. Tuvieron el mismo proceso de guardado en bolsa de papel, después de eso fueron lavadas y lo que se diferencia es el secado. Entonces, la hojita de aquí fue secada al sol, directo, no fue escurrida previamente antes de colocar en el papel, por eso está un poco aplastada. La hoja de acá fue a la sombra, pero no fue escurrida. Y la de acá fue secada como debía secarse. De las tres hojas, eh, la de acá es la que conserva aún el olor. Cuando una planta se seca de forma adecuada, siguen teniendo su olor característico. Esta planta de acá conserva un poco y esta huele extraño, porque todos los aceites ya están rancios. Si ustedes ven, es claramente notoria la diferencia. Y de igual forma es diferente cuando se hace la infusión. Si hacemos una infusión de las tres hojas, incluso el color de la infusión cambia, porque los principios, aceites y todo fueron oxidados en la primera hoja. Esa es la principal diferencia que es palpable y visible cuando se realiza un correcto secado. Es mucho más interesante cuando se puede verlas presencialmente, porque incluso el olor y el aroma es diferente entre las tres. Y como digo, todas estas fueron del mismo árbol, del mismo lugar. Lo único que cambia es el proceso de secado. Y aquí tenemos lo que es el proceso de secado. Justo aquí estaba secando romero, que decía Albert, que le gusta mucho. El romero igual lo secamos a la sombra. Solo colocamos el papel después de lavarlas y las extendemos. Tratamos de cortarlos
pequeños para que sea más fácil su secado y una vez que están secos siguen estando verdes y siguen manteniendo el olor. Incluso es diferente el sabor porque hemos hecho pruebas con romero que no está bien seco y romero que se seca muy bien y el sabor del romero que se seca de forma adecuada se conserva mucho más tiempo y tiene un sabor más dulce. Cuando nos referimos al secado de plantas medicinales, se lo puede hacer de forma así artesanal o mediante un horno. Ahora el horno incluso puede ser el horno de la casa, pero se le coloca en la temperatura más baja y se tiene cuidado de no pasar estas temperaturas. Las hojas tienen que tener una temperatura entre 35 y 45 grados, que es la temperatura ideal. Las flores son mucho más sensibles y las flores generalmente tienen los aceites esenciales y los pigmentos de los que luego se puede sacar incluso colores para labiales y esta tiene entre 30 y 40 grados. Los frutos y las semillas tienen más humedad y por tanto requieren más calor. Necesitan entre 40 y 50 grados centígrados. Las raíces y los rizomas son más densos, como ustedes mismos han visto. No sé si tal vez han visto una planta de valeriana. Lo que se usa de la valeriana es la raíz. Y esta raíz tiene mucha humedad porque obviamente la planta absorbe toda su agua en la raíz y ahí es donde se queda el agua. Entonces, para este es entre 50 y 60 grados, porque al tener una humedad bien alta, tiende a generarse hongos. Sin embargo, si se pasa de 60 grados, se pierden los compuestos activos y se pierden las propiedades medicinales. Y las cortezas también son resistentes y tienen altos contenidos de agua y van igual a una temperatura entre 50 y 60 grados. Ahora, otra cosa importante es determinar qué parte de una planta es la que vamos a usar y qué parte es la parte medicinal. Por ejemplo, en la lavanda se usan las hojas y se usan las flores. Y justo por aquí tenía lavanda seca. Y por ejemplo, estas lavandas igual las recolectamos de un huerto donde tengo un proyecto, está aquí. Y si la ven, sigue estando de color moradita, pero es una lavanda que tiene como un mes. Está completamente seca, está morada, conserva su olor. A pesar de que es una flor que tiene bastante agua, se seca muy bien directamente en el papel, como ven en la fotografía de acá, donde que justo estas lavandas son las que estaba secando aquí. Y ya llegando a lo que nos compete, que son las infusiones. Sin embargo, para crear una buena infusión es necesario secar de forma adecuada una planta. ¿Y qué es una infusión? Es la extracción de principios activos en agua caliente. Es el método tradicional y accesible porque es un té, es lo que conocemos comúnmente como un té. Favorece el uso terapéutico seguro de las plantas porque ya tenemos solo los metabolitos y los principios activos de la planta. Y una infusión no es una decocción. La decocción es cuando cocinamos la planta, cuando la cocinamos mucho tiempo y dejamos hervir. La infusión es tal como se hace un tecito de bolsita, o sea, colocar la plantita en el agua caliente y simplemente hasta ahí. Se le deja reposar, de preferencia se deja reposar tapado porque las plantas tienen aceites esenciales que son volátiles, que se van en el vapor del agua. Entonces, el método más tradicional es la infusión y por eso es el más fácil, es el más accesible que tenemos. Y como les mencioné, generalmente es como hacer un té. Ahora lo que se hace es hervir el agua, colocar la planta de nuestro interés, dejar que dé dos hervores, o sea, unos 3 segundos, apagar la olla y poner una tapa y dejar en unos 5 minutos a que salgan todos los principios activos y después tomarlo. La infusión, a pesar de ser un método tradicional y que se considera como muy común, libera bastantes principios activos
de las plantas, como lo son flavonoides, taninos, alcaloides suaves, aceites esenciales. En los flavonoides tenemos antioxidantes, protectores vasculares. En los taninos hay protectores digestivos, astringentes. En los alcaloides hay alcaloides como la cafeína y el té. Y los aceites esenciales, como les digo, sí se pueden extraer siempre y cuando se tape el hoyito. Ahora, científicamente hablando, existen varios compuestos que tienen propiedades medicinales, como lo es la luteolina. La luteolina es un compuesto que se extrae generalmente del apio y actualmente existen investigaciones que demuestran que la luteolina tiene propiedades anticancerígenas. Y aquí tengo algunos ejemplos de plantas medicinales que me gustaría que vean. Son poco comunes y que generalmente las personas no tienen conocimiento de sus usos medicinales, porque si las ven son comunes porque siempre las consumimos o siempre las vemos, pero no generalmente se las usa como plantas medicinales, ¿ya? Entonces tenemos el aguacate, la frambuesa, los geranios y el tifo, que tal vez es un poquito diferente a los que están aquí, porque esta sí es una planta eh, es una planta andina, se la conoce como también muña en Perú, en Quito se la conoce como mentilla de Quito. Es difícil de sembrar, es una de esas plantas como las que les mencionaba que no se puede reproducir fácilmente y actualmente se está perdiendo aquí en Ecuador. Y con esto en mente, lo que quiero que piensen o si saben es cuál es el uso medicinal de cada una de estas plantas que están aquí. Pensaría que que la frambuesa es como las hojas de limón, porque tiene como que mucha vitamina C. Ya, Es la impresión que me da. Y la menta, imagino que para desinflamar. tal vez alguien más. Yo tengo entendido que las hojitas de frambuesa son como para la menstruación y no sé si esa menta no será la misma menta piperina, porque No, como que no la alcanzo a ver, porque yo es, conozco que he visto en las quebradas, pero no sé si es la misma, como para la guata. no, esta es otra menta. Esta es nativa de los Andes como tal. Ah, ya, ¿no hay en la costa de Chile? No, de lo Ah, que sé hay en Perú, en Ecuador y en Bolivia. ya. Y el geranio, tal vez alguien. Mi abuelita me la recomendó, por ejemplo, el geranio, que es la hojita, como para los bebés que puedan hacer sus necesidades. Y el aguacate, las hojitas del aguacate. Quizás para... Acá mezclo mucho con el frijol, las hojitas de aguacate. Creo que lo mezclo mucho para ayudar a, si no estoy mal, para problemas gástricos. Ya. Ahora quiero que piensen en justamente lo interesante que fue esto. Karen mencionó a su abuela, lo cual me gusta mucho porque justo me recuerda a las mías. eh, Albert relaciona la frambuesa con el contenido de vitamina C, al igual que la hoja de limón. Karen también piensa que la menta de acá es similar, que debería ser algo para el estómago, porque es similar a la menta.
Entonces, fíjense todo ese conocimiento que de por sí ustedes tienen, que pudieron sacar y relacionar con simplemente 4 imágenes, ¿ya? Y ahí es lo que viene y lo que les comentaba. Existen muchas personas que ya nos han dicho para qué sirve. Sin embargo, como muchas veces no hacemos caso, no sabemos. O simplemente nos dicen y decimos si ha de ser. Ahora, la frambuesa, estás en lo correcto, la frambuesa tiene fitoestrógenos. Ayuda a regular el ciclo menstrual y también ayuda con dolores de cólico menstrual. De igual forma lo hace la remolacha. Y esta planta es bien interesante porque de la remolacha generalmente lo que se consume es, es el fruto de la remolacha. Sin embargo, la que tiene las propiedades medicinales y terapéuticas son las hojas. De igual forma, el aguacate, lo que consumimos es el fruto y se deja de lado el resto de partes del árbol. Las hojas de aguacate sirven como expectorante. Nos sirven para la tos mezcladas con otras plantas. También sirve para el dolor menstrual y también sirve para conciliar el sueño. Por eso, cuando se las mezcla con plantas para la tos, se recomienda que sea en la noche. Y el geranio es una de las plantas a las que yo más le tengo cariño porque es la planta de mi bisabuela. Y esta es mi planta espiritual, que podríamos decir, como yo les mencionaba al inicio, ¿cuál es su planta espiritual? Y para mí es el geranio. Ahora, el geranio generalmente se la encuentra de forma ornamental. Se la ve que adorna balcones o que se encuentra en diferentes lugares. Yo conocí el geranio de igual forma. Era en el jardín de mi bisabuela y mi abuela la recogía y lo que yo veía era que las flores y las hojas, lo que ella hacía era frotarse en las manos y olerlas. En ese momento yo no entendía y cuando fui grande descubrí que el geranio tiene propiedades ansiolíticas, es decir, elimina el estrés y elimina la ansiedad en forma de aromaterapia. Y la reflexión que quiero que les quede es justamente esto. A veces se considera que las personas que no estudiaron en la universidad o el conocimiento que tienen no es válido. Sin embargo, esas personas son las que saben mucho más. Mi bisabuela era una mujer de campo. Empíricamente se dio cuenta de esto. Y todo este conocimiento luego se sabe ir o se traslada a esto, que son artículos científicos que se tienen comúnmente. Y en el primero que tenemos, efectos del aroma de geranio en la ansiedad en pacientes con infartos al miocardio. Tenemos la efectividad del extracto de las hojas de aguacate como un hipertensivo y las propiedades terapéuticas de la última plantita, que era la que les mencionaba, la muña o el tifo, que igual tiene una revisión. Y volvemos a lo que les mencionaba. Ninguno de estos artículos menciona la verdadera fuente de información. Estos artículos ya se basan en lo que llegó después, en que alguien dijo, vamos a estudiar esto, pero ¿de dónde salió ese conocimiento? Todo ese conocimiento nació de un ancestro y nuestros ancestros son nuestras propias familias o alguna otra persona. Actualmente, incluso ya no tenemos acceso a abuelos, abuelas, tíos. Esto se ha perdido, pero aún tenemos acceso a mercados. Y lo maravilloso es que en mercados de Latinoamérica aún seguimos teniendo secciones de plantas medicinales. Y el solo hecho de ir un día y visitar un mercado de plantas medicinales y preguntarles a las señoras, ¿para qué sirve esta planta? Es enriquecer nuestro conocimiento y darle voz a esas personas.
Un ejercicio práctico que me gusta y que les invito a que hagan ustedes es, tomando en cuenta el registro de ficha etnobotánica que teníamos, ya que quieren empezar en este mundo de las plantitas, ¿por qué no empezar con una ficha con nosotros mismos? Albert y Joao tenía conocimiento y tenían ya sus plantas espirituales. Empezaron a ficha etnobotánica con nuestras plantas espirituales y el conocimiento que llenemos en esta ficha etnobotánica, nuestro conocimiento, cómo nosotros hemos aprendido de esta planta. Y de esta forma ya se tiene el conocimiento de esa planta y ya se tiene un registro. Así se visibiliza actores y se visibiliza a los verdaderos dadores de conocimiento. No niego que la academia nos da conocimiento, pero sí en algunas ocasiones se ve esto. La academia nos da conocimiento, pero este conocimiento salió de otro lado. La idea principal salió de otra persona. La idea principal viene de personas, de comunidades, viene de abuelas, abuelos, viene de amigos. Y se deja de lado al verdadero actor. ¿Ya? Entonces, justamente esto es lo que quería terminar. Lo que he querido indicarles es esta forma de unir conocimiento, porque se puede hacer ciencia y se puede mezclar con ancestralidad, pero siempre y cuando se tejan los dos lados y se tejan las dos historias. Ninguna de las dos vale más que otra. Y una cosa muy valiosa es que la ciencia no habría sin ancestralidad. El conocimiento científico que tenemos aquí en artículos no habría sin una persona que haya decidido probar, sin una persona que antes haya hecho una investigación. Y la mayor parte de conocimiento de plantas medicinales que está publicadas vienen de comunidades indígenas. Pero nunca se menciona eso. Existen muchos casos en el mundo donde se ha dado biopiratería, que básicamente las personas van, hacen sus investigaciones con plantas, luego sacan fármacos de estas y nada se retribuye a los verdaderos dadores de conocimiento. ¿Ya? Y como último momento, lo que quería indicarles es diferentes formas en las que se guardan ya las plantas que decidieron secar y hacer para test, que tenía aquí. Entonces, lo que teníamos es frascos de vidrio, que son los que generalmente tenemos o sobran de las mermeladas, pero estos deben estar guardados en algún aparador que no les dé el sol, porque era lo que les mencionaba. Estos de aquí pertenecen ya a una fitobotica, que es una, un botiquín básicamente hecho solo a base de plantas medicinales. Existen lo que les indicaba que eran las bolsitas de papel, que son muy económicas y fáciles de mantener. Mantienen también el olor una vez que las doblan y les grapan. O existen también estas bolsitas que son de papel igual y que tienen Ziploc. No recomiendo guardar las plantas medicinales en plástico porque, como les dije, se dañan, cambian sus metabolitos y cambian sus principios. Tampoco guardarlas al final en lugares con mucha luz y con sol directo. Y creo que eso sería todo. No sé si tal vez tienen preguntas. Gracias, Odalis. Gracias. Ahí solo quería hacer dos comentarios que me parecen muy interesantes. Eh, pues justo hubo, acá en México hubo un reconocimiento formal, pero muy tardío, que creo que fue por ahí en el 2018, en el campo
de la agroecología, porque al fin del día casi todo vino de la etnobotánica. Y la etnobotánica era el trabajo con comunidades indígenas. Entonces, hoy en día, por ejemplo, hay ciertos campos que ya tienen ese relativo consenso de lo que dice respecto a prácticas están asociadas a eso. Y algo muy bonito que una vez escuché a un investigador hablar es la complementariedad está en que realmente el método el método científico nunca te puede dar afirmaciones, te da estadísticamente lo que está menos errado. Si tú, cualquier definición de método científico te va a indicar eso. Entonces la complementariedad real es como si hay muchas prácticas que son transmisibles, pero algunas con el pasar del tiempo descubrimos que efectivamente tienen mejores resultados que otras. Y que por veces también el cuidado, por ejemplo, estamos observando mucho eso en sistemas agrícolas, ¿no? Hay prácticas ancestrales que efectivamente son mucho más eh, efectivas para las mismas comunidades que otras. Y eso puede ser demostrable a través del método científico. Sin embargo, el por qué las prácticas que funcionan, ya no cabe al método científico hablar, porque están vinculadas a un complejo de herencias culturales que van mucho más allá de lo que la ciencia tiene instrumentos para comprender, ¿no? Entonces, me parece que es muy bonito y te agradezco porque lo que tú estás haciendo me parece muy lindo, que es como no negar ninguno de los dos discursos, ¿no? Pero como ellos, al fin del día, hablan de dos dimensiones del mismo espacio, ¿no? Sí, ven. Gracias, Joao, por el comentario y extendiendo un poco más mi gratitud. Les admito que soy muy torpe en la naturaleza y eso viene de no tener abuelos o bisabuelas que enseña a uno. Mis bisabuelos me enseñaron de química y de cómo construir cosas, pero ahora que me estoy conectando, eh, quizás en mi gratitud a tus bisabuelas también por, por pasar esa información y que aprendo de ustedes como mensajera de esa información que es muy enriquecedor y estoy tratando de cambiar a tener una conexión más duradera con la naturaleza, porque ahora camino es como estar en un país donde soy un extranjero y no conozco el idioma y estoy así completamente desorientado. Ahora con estos conocimientos uno comienza a decir, ok, eh, un confort, ¿no? Tal vez mucha gente en los Estados Unidos tiene la idea de que si van a un sendero una vez, ya tienen el aprendizaje y se conectan con la naturaleza. Es algo construido y eso es difícil de aceptar, que es una relación, como una relación humana. Gracias, Odalis, por compartir. Gracias, Ben. Una cosa interesante de la que Ben dijo es que en realidad es una relación compartida que va cambiando y trascendiendo. Creo que en mi camino de las plantas como tales, como digo, o sea, de niña estuve con mis bisabuelas, mis abuelas y en mi casa siempre se usaban plantas medicinales. De más grande dije, voy a estudiar bioquímica y yo soy bioquímica farmacéutica, o sea, teóricamente yo debería estar en una planta de fármacos haciendo medicamentos, pero creo que mis principios no lo permitieron y terminé estudiando plantas medicinales y haciendo este tipo de proyectos. Pero también es porque la vida te va poniendo plantas que van guiando tu camino. Y yo siento que, o sea, sí es muy espiritual. Las plantas van llegando a tu vida cuando tienen que llegar. O sea, es
Por ejemplo, en mi caso, yo usaba plantas medicinales y llegó un punto donde que yo entré en una crisis de depresión y mi hermana me trajo a mi vida lo que era la ayahuasca. Y yo tuve un camino con esta planta de ayahuasca y con personas que me ayudaban en este camino y con un taita de Colombia que él me llevaba a este camino y me acompañó todo mi camino y es algo que yo sigo haciendo. Pero la planta llegó a mí y simplemente llegó, fue como necesitaba esa planta en ese momento y llega hacia mí. Yo te invitaría mucho a ver a tu alrededor porque hay algo muy bonito que nosotros decimos aquí, es que cuando tú estás enfermo o necesitas ayuda o algo, a veces la naturaleza y la vida te pone la planta cerca. Y parece así como algo de no creer, pero incluso cuando me ha pasado mucho que investigadores que conozco están enfermos y por ahí tenían no sé, tenían infección a las vías urinarias, ¿ya? Y en su jardín creció un diente de león. El diente de león es una planta muy usada para infecciones de vías urinarias. Se usa su raíz, pero la planta simplemente creció. Entonces es como el camino te va trayendo las plantas que vas necesitando. Simplemente es tener los ojos abiertos y la mente abierta para ir viendo lo que va llegando a tu alrededor. No digo que lo científico esté mal, o sea, yo soy científica, hago ciencia, pero es justamente esto es tratar de mezclar las dos. Y incluso cuando uno está enfermo es más sensible a estas cosas, es más sensible a que encuentres cosas a tu alrededor. Y a veces las plantas que tú piensas que no son medicinales, lo son. Es como el diente de león, es una planta que crece en todo lado, que la ven como plaga, pero es una planta diurética que cuando existen cálculos en riñones y vías urinarias se usa mucho. Reflexionando en eso, ¿qué haces cuando hay un fracaso en nuestra cultura donde nos hemos separado tanto hasta el punto donde incluso cuando esa planta quisiera hacerle frente a nosotros, no sé, esa relación está fracasado, como dolido de ese mundo natural? Que no creo que es un fracaso, la verdad. Es como un camino. Entonces siento que es el camino que a veces tiene baches y tiene retrasos. Entonces, no es verdad que ahora estamos completamente desconectados de las plantas medicinales. Pero creo que el primer paso del camino es este. O sea, tú estás buscando tu camino y estás buscando cómo llegar a ese camino. Y eso ya dice mucho, porque muchas personas llegan a un punto donde que una tal vez ya no les importa, no les interesa o simplemente se quedan ahí. Tu camino es como que ahora llegó. Estás buscando este camino, estás siguiendo el camino que tú has buscado y que has decidido para ti, porque esa es otra cosa. Creo que todos tenemos un caminito. Mi hermano se reiría mucho porque estoy usando esto, porque mi hermana y yo siempre usamos esto de que todas las personas tienen un caminito. No es como un camino marcado o el destino, pero es el caminito que nos toca vivir y trascender. Y simplemente es ir dándonos cuenta de las luces que van llegando, de a poco. Mm. A mí me pasa con la reflexión que decía de mi abuela paterna. Yo me enfermaba mucho cuando chica y siempre me hacía hierbas tan malas que decía yo. Y no me gustaban. Y luego ella, bueno, empezaron a construir en los espacios donde ella tenía cedrón, las plantas que me daba, y ella se empezó a enfermar, murió de leucemia. Entonces, a través de esa crisis también, yo ahí retomé también lo que son las plantas. Entonces, cada lugar que voy viviendo,
veo qué plantas tengo alrededor. Por ejemplo, ahora como el geranio que tiene mi mamá, geranio, y no los toma en cuenta y mi mamá es súper estresada, po. Mi papá igual, viven en una energía así como muy estresada. Entonces también agradecida a eso, que todo el camino nos trae a mirar a nuestro alrededor, porque es tan bonito tantas plantas como decís, el diente de león, la ortiga, que son las malezas, que son realmente buenas, que tomamos como infusiones o cosas y así uno aprende mucho, así observando como el suelo. Lo que yo quería también preguntar, no sé si entré más tarde a la reunión, era, por ejemplo, yo deshidrato las cáscaras de naranja, limón y hago infusiones, pero no sé realmente a qué temperatura, no sé si lo dijo, a qué temperatura se pueden hacer, Justo acá está. que esa parte no recuerdo. Ah, en esa parte. ¿Esto queda grabado? Sí, Albert estaba grabando. Ah, ya. Gracias. Para Ujú. saber. Muchas gracias. Entonces eso, agradecer mucho porque es un camino muy lindo, como dices tú, son nuestras raíces y como que hay que tomarlas, pues independiente de lo que nos da la tecnología y todo, tenemos plantitas alrededor. Mi papá mismo ahora está enfermo, entonces también hay recomendaciones de que mirar al jardín. Así que agradecida con este taller. Gracias, Karen. Es justo lo que decía. A veces las plantas crecen más cuando las necesitamos. Si te fijas, tú me dices, mis papás siempre viven estresados y en su jardín hay geranios. Y estoy segura que los geranios siempre están floreciendo. Sí, Porque de hecho, lo limpian porque crece mucho, harto geranio, cedrón, la que tiene ahí lavanda, menta, melisa, tienen todas esas plantas. es igual, la lavanda igual es ansiolítico. Claro. Hacer té de lavanda te calma un montón y ayuda a dormir. Y justamente es eso, o sea, a veces y yo he hecho el ejercicio, o sea, cuando voy donde mi abuela y paso así como que una semana o un tiempo, es como, a ver, vas a tu patio y ves todas las plantas y dices, ¿cuál ha crecido más estos días? ¿Cuál es la que se ha dado mejor? Y si haces ese ejercicio de cuál crece mejor, en realidad las que crecen más es las que quieren decir algo. O sea, es como, en el mundo científico no me lo cree, no me lo van a creer, pero pasa. O sea, incluso nos ha pasado en los huertos que tenemos en este colegio, que por ejemplo, la investigadora que es mi co-investigadora, es tan loco que, por ejemplo, va a llegar su ciclo menstrual y, oh sorpresa, tenemos remolachas. Porque sufren mucho de cólicos. Entonces es como, ya sabemos eso, y si vas al patio, las remolachas tienen más hojas. Entonces les quitas las hojitas y ya. Pero el huerto se adapta mucho a la energía de las personas que están ahí y también se adapta a las necesidades que vas teniendo. Entonces toca cosechar ese orégano. Ujú. Algo está diciendo, Albert. Vale. ¿Para qué el orégano? Yo tengo orégano en esta casita nueva que vivo. El orégano sirve mucho para el dolor de estómago, Ah, mira. pero también se saca aceite de orégano y también sirve para el cabello, así. ¿Para el cabello como aceite? Ujú. Como... Se le en- hace maceradito con aceite y eso puedes usar incluso en el cabello. Ah, mira.
Se le pone seco, o sea, una vez que se seca todo, se le puede poner en un recipiente así de frasco y se pone una parte de la planta seca y otra parte de algún aceite vegetal, de preferencia el Ajá, de oliva. Y se le guarda 45 días en algún lugar seco y cerrado. Y que, o sea, generalmente en las gavetas que no le dé la luz. ajá. Y luego se puede desocupar en el cabello. Igual el romero. Pues mira qué coincidencia, Odalis. Algo está diciendo el orégano. Sí, bienvenida, María, doña María. No sé si tal vez tienen más preguntas. No, ninguna más que todo agradecerles por la charla. Me hizo recordar las, las hierbas que usa mi abuela, que son remedios infaltables, más ahora en este temporada de frío, pero me hizo reflexionar sobre lo de pedir permiso hacia las plantas en su trato. Entonces, es verdad, si queremos, como en todo, si queremos que cosas funcionen, tenemos que realizarlo de una manera cuidadosa, con respeto. Gracias, Kevin. Justo lo que mencionaba él es esto, que es el pedir perdón y el pedir permiso antes de cualquier recolección. Consulta, ¿sabes de alguna planta como para la artritis? La suelda con suelda. Suelda con suelda, Ujú. así se llama. Ya, Sí, voy a anotar. esa se la ocupa mucho, una como infusión y también la puedes ocupar macerado, o sea, igual, pero no con aceite, sino con alcohol. Ajá. Y eso te lo pones en la pielcita y te ayuda mucho con el dolor. Ah, ya, esa no es como una infusión, esa sería directo en la piel. Como infusión también se la toma, Ah, ya. pero cuando tienes el dolor ya en la articulación, se le puede poner en la piel. Cuando el dolor ya es muy intenso. Pero de ahí como infusión también funciona mucho para quitar el dolor. Voy a ver si hay en mi país. Nunca había escuchado suelda con suelda. Gracias. Ya vi. Allí en Ecuador también crece más tuerzo. No, déjame ver cuál es. Creo que es más tuerzo, no recuerdo. Mm, no, es típico de por allá. En mi jardín la estamos cultivando, pero la transferí a mi jardín y ahora también está floreciendo. ¿Y esa para qué la usa? Es culinaria, como en ensaladas y eso. Ya. No, aquí no tenemos eso. Es, de lo que le revisé ahorita es típica de México y de Centroamérica. Ya. ¿Ves? Mm. Eso también es lo maravilloso de las plantas medicinales. En todos los sitios es diferente y tienes un millón de plantas que tienen diferentes efectos. Oye, ¿y no se te hace curioso cómo las plantas medicinales
curan diferentes partes del ser humano. ¿Cómo estamos como en esa relación tan estrecha? ¿No se te hace como muy curioso? Como que, esto es para la menstruación. Esto te ayuda con esto con otro. Que se relaciona mucho con los compuestos y compuestos químicos que tienen las plantas. Entonces, por ejemplo, la frambuesa tiene hormonas de tipo fitoestrógenos, por eso es que ayuda mucho. Y, por ejemplo, la suelda con suelda tiene propiedades antiinflamatorias, por eso es que ayuda a la artritis. Entonces, como que cada planta tiene su propósito y cada planta, incluso las diferentes partes de una misma planta, tienen diferentes compuestos. Por eso es que de una sola planta tú tienes tantas cosas, o sea, la hoja sirve para esto, la flor te sirve para esto, la raíz te sirve para esto, otra cosa. Es como en esa cosita chiquita tienes el mundo entero, o sea, de una planta puedes tener unas 10 posibilidades de que te cure algo, porque algunas curan muchas cosas a la vez. Incluso eso es algo que te lleva a que algunas personas dicen, pero es mentira porque ahí me dice que cura todo. O sea, porque pasa mucho que, por ejemplo, el llantén menor, que igual crece como mala hierba, te sirve para la tos, te sirve para vías urinarias, es diurético, tiene 6 efectos diferentes y te suelen decir, pero de ley es mentira porque ¿cómo puedes servir una planta para todo? Pero si te pones a pensar es, ¿cómo te sirve el paracetamol para todo? O Claro, sea, el paracetamol te dan para todo. ¿Por qué una planta no podría servirnos para muchas cosas? Y desde un punto bioquímico y científico, el paracetamol es netamente un compuesto que puede servir para muchas cosas. Igual que el ibuprofeno es un antiinflamatorio. ¿Ya? El ibuprofeno te dan cuando estás con tos, ¿por qué? Porque tienes receptores de inflamación y por eso es que se usa el ibuprofeno. Te dan ibuprofeno cuando te caes porque tienes una parte inflamada. ¿Ya? Y te dan para muchas cosas. Ahora, si yo uso, por ejemplo, mi hojita de aguacate. Mi hojita de aguacate me sirve para la tos y me sirve para dormir y a la vez me sirve también para problemas menstruales. ¿Por qué? Porque me quita el dolor de los problemas menstruales porque igual tiene propiedades antiinflamatorias. Me quita el dolor de garganta porque tiene propiedades antiinflamatorias. Me da sueño porque si me baja la inflamación, obviamente puedo dormir mejor. Entonces es el mismo efecto, pero simplemente dejamos de lado y pasamos a decir que los fármacos y lo que fue creado es mejor. Y no, y eso no se cuestiona, es la fe ciega a la ciencia. O sea, la fe ciega a la medicina que te dice que el paracetamol, el ibuprofeno te va a quitar todo el dolor, pero no somos capaces de ver que igual la planta me puede ayudar. Y tiene base científica igual. Entonces, como nos decía yo, tal vez empezó de otra forma, ¿ya? Pero llega un punto donde que haces un proceso científico, pruebas la planta y te das cuenta que sí funciona. Es tal como yo les decía aquí, mi bisabuela aquí usaba geranio, tenía geranios todo el tiempo. Le veías que frotaba el geranio, se hacía aguas de geranio. Mi abuela decía el geranio no sirve para eso. Y siempre fue como que esa discusión de las dos, de eh, mi bisabuela que decía que se hacía una agüita de geranio y mi abuela, que es la hija que está aquí, que decía que para qué se hace. Y luego llegué yo y me di cuenta que, miren, hay artículos científicos que dicen que el geranio funciona para la ansiedad, pero antes no se daban cuenta de eso, pero sabían.
Yo estoy segura que mi bisabuela sabía que le hacía bien, si no, no seguía tomando y no cuidaba tanto su jardín. Consulta, Dime. la planta que me dices es morada, No, son unas hojitas medias verdecitas. pero no se convierte en moradas que vi, que escribí y no. Por ejemplo, a ver, quiero mostrar mi cámara, pero no, no se puede. Que hay una planta que tengo acá que puse ese nombre. ¿Cómo se llama? Me dijo. Suelda con suelda. Sí. Tiene unas florcitas moradas, pero lo que se usa son las hojitas. ¿Y las hojitas son duras? Sí, Ay, mira, si no puedo poner la cámara. Es que acá tengo justo una plantita. que te debe estar saliendo esto. ¿Y qué es? Que no sé cómo dar vuelta a la cámara, pero me aparece esta planta. No sé No, si la suelda con suelda es más verde. más verde. Es que hay Es verde, verde, verde. Es verde, verde, pero tiene las florecitas moradas. las flores moradas. Ajá. Ah, ya, gracias. Compras impulsivas. Ya, gracias. Igual la ortiga sirve para la artritis, ¿no? Tal vez tienen más preguntas. Mm, solo quería comentar que es extraño este duelo de generaciones. También lo miro en mi familia, que como que es un ciclo de sí tenerle fe a las hierbas, luego no, luego sí, luego no. Como en la madre y en la hija y así. Es que es extraño porque, por ejemplo, las dos de aquí que tú les ves, eh, ambas usan plantas medicinales. O sea, mi bisabuela usaba porque ella falleció. Pero entre las dos siempre había como que esa diferencia de esta no se usa para esto, mamá. Y mi bisabuela era, pero a ver, yo soy la mamá, yo sé para qué uso. Y luego llego yo y es como que yo voy donde mi abuelita y es, abuelita, le cuento que la bisabuela tenía razón. ¿Y qué dice tu abuela ahora con eso? Ahora ya tiene un montón de novios sembrados en su jardín. Ah, Pero sí es bien interesante y es justo esto que les decía, el conocimiento incluso en la misma familia es diferente. Porque aquí está mi tía y abuela igual, y mi tía abuela tiene otro conocimiento de plantas y se crió en la misma casa. Entonces es muy interesante incluso sentarse con ellos y hablar y decir así como que, a ver, díganme, ¿y para qué desde que sirven estas plantas? Porque cada uno tiene concepciones diferentes de las plantas que ellas usan. Y no es que una o la otra esté mal, pero es como las diferencias que han ido teniendo. Entonces, por ejemplo, yo en mi casa ahora soy la loca de las plantas porque tengo plantas secas, tengo plantas por todo lado. Y sí es como volvimos a eso, volvimos a tener plantas y yo la verdad no soy buena cuidando plantas. Andrea, mi hermana, me dice que tengo manito de hacha porque se me mueren las plantas. Yo soy buena podándolas, si las podo crecen bonitas, pero así como cuidarlas, yo hago cuidarlas muy bien. Las plantas dentro de mi casa
no crecen bonitos y mi papá no les cuida, pero las plantas del huerto de mi proyecto de este colegio están bien. Mm. Sí, me preguntaba cómo era tu relación con la Andre en en esa dimensión. Y es eso, creo que mientras, si no eres bueno en algo, es por eso que le pones más cuidado o más atención, porque no lo das por hecho, ¿no? Ujú. Y creo que es justo lo que le decía también a Ben. A veces en una parte no eres bueno, pero el resto del camino sí. Entonces mi parte, como yo digo, mi parte de las plantas, tenerlas en casa yo no soy buena, pero teniéndolas afuera en otra clase de espacios, sí. En cambio, Andrea, mi hermana, es muy buena con las plantas adentro. Tiene muchas plantas. Mm, claro. Este, ¿cómo te sientes para cerrar el espacio? Si María no tiene preguntas, porque María también ella hace herbolaria. Este, en, como en 4 días va a ser un taller de Ya transformar sí, esas plantas en aceites esenciales. sí lo vi. Mm. Justo a ese sí voy a entrar porque eso estoy intentando hacer en el proyecto. Ah, Hicimos la anterior semana una extracción, pero tengo muchas dudas. mm. A nosotros nos dio una clase en el encuentro de ecoversidades en Jalisco el año pasado en México. Ujú. No obstante, sí tomé notas, pero ya se me olvidó. Así que tengo que refrescar los conocimientos. Este, ¿qué vas a estar haciendo? ¿Cómo nos contactamos contigo? ¿Cómo seguimos en contacto? Bueno, si quieren contactarse conmigo, estoy en el grupo de comercidades, en todos los grupos de comercidad. Entonces es fácil contactarse conmigo si tal vez necesitan información de plantas o de secado de las plantas o tal vez si quieren que les pase las diapos. Por ahí, Bien, también escribes libros, ¿verdad? sí, también escribo libros. Pues bueno, gracias, Odalis. Voy Gracias, a, Albert. voy a detener la grabación. Todo eso fue con cordialidad para la gente que nos va a encontrar 10 años en el futuro y va a ver este taller. Iba a decir, ¿cómo la encontramos? Por los grupos de WhatsApp de comerciales. Sí. Detener.